Estamos con Alfonso Becerra, que es consultor Customer Collaboration para México de Cisco. Él nos va a presentar la conferencia Colaboración con el cliente en un mundo hiperconectado. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, gracias, Lourdes. ¿Tú? Bien, muy bien, muchas gracias. Muy contenta aquí en el quinto Global Contact Forum. Alfonso, platícanos, ¿qué impacto tienen los dispositivos móviles en nuestra vida? Pues mira, es un impacto que nadie esperaba, que nadie ha dimensionado qué tan allá llega. Y es interesante cómo ha ido evolucionando esta plática en los años anteriores, ¿no? Por ejemplo, en los Contact Forum de años anteriores hablamos mucho de redes sociales, ¿no? Y la explosión de las redes sociales viene también con este tema de la movilidad. Y cuando la movilidad, los dispositivos móviles, los smartphones empiezan a popularizarse, empiezan a tener un factor de penetración mucho mayor, empiezan a surgir también otro tipo de interacciones, ¿no? Por ejemplo, se espera que para este año, para el 2014, el precio de entrada de un smartphone sea de $20. Es decir, que por $20 alguien puede acceder a un smartphone de segunda mano. Eso representa que todas este tipo de dinámicas, por un lado, social media, por supuesto, pero por otro lado, el acompañarlo en esos momentos de verdad, en esas tomas de decisiones, se vuelve prioritario para las empresas. Cuando tú estás interactuando con un cliente, con un consumidor, sea físicamente en una de tus oficinas, sucursales, tiendas, o cuando está interactuando contigo a través de medios digitales, porque ya no son los parámetros tradicionales, ya no es la empresa dictando la norma, me contactas a este número 01800, punto, sino ahora es el consumidor dictando: quiero incluir video en mis interacciones, quiero que sea fuera de horario, quiero que sea por movilidad, y como si no fuera suficiente, le damos a todo esto una pasada de seguridad, ¿no? Con todos los temas recientes que hemos tenido, pues se vuelve también prioritario el decir la interacción que nosotros tenemos, mis datos personales, que están muy en boga ahora en México, cómo me puedo asegurar de que están a salvo contigo empresa. Oye, ¿y cuál es el impacto de la evolución de Internet y la conectividad en los negocios? En los negocios, sí, es interesantísimo, me parece un tema que vamos a estar viendo en los próximos años. Hablamos del impacto de la movilidad, ¿no? Y cómo hoy en día, pues, yo no puedo vivir sin mi teléfono, ¿no? En la plática que tendremos más tarde es parte de los temas, no puedo salir de casa sin mi teléfono, dependo de él. Sin embargo, los dispositivos que hoy tenemos conectados es solo el 1% de los objetos que están en el mundo. Y eso no quiere decir que esperemos que un banco, una silla, ¿no? O un refrigerador estén conectados a internet para que puedas navegar ahí, sino cómo estos diferentes nichos que generan información, aparatos, instrumentos, electrodomésticos, procesos completos de negocio que generan información y que hoy en día están desconectados del mundo. Al momento que Internet alcanza este factor de penetración y permite que interactúen, sobre todo en este concepto, hemos hablado mucho de comunicación entre persona y persona y persona, pero el siguiente paso es la comunicación máquina-máquina. Y lo vemos ahora en casa, sistemas de riego que están conectados a un termómetro, a un barómetro, y en el momento que sienten que hay demasiado calor o que están las condiciones correctas, empiezan a regar. Si eso lo empezamos a llevar, por ejemplo, a ciudades inteligentes, ¿no? Casos prácticos, podría ser desde un semáforo, ¿no? Hasta salud, temas de salud, y eso cómo lo conectamos, cómo lo traducimos de la comunicación máquina-máquina para que termine dando un beneficio al consumidor, a la persona. Mucho tiene que ver con sensores, ¿no? Hoy en día uno de los grandes retos era tener un dispositivo lo suficientemente accesible en varios términos, en tamaño, en consumo y en capacidad de cómputo, que pudiera leer o interactuar con el mundo real, ¿no? Hoy en día ese paradigma ya lo logramos, ¿no? Y la muestra de nuevo son los smartphones. Pero lo mismo el smartphone, que sirve como un sensor, por ejemplo, en estas aplicaciones de tráfico, que de acuerdo al movimiento detecta si la persona que lo está utilizando está parada en el tráfico y lo comunica con el resto de su comunidad. Bueno, empezamos a ver otro tipo de sensores. Decíamos lluvia, la temperatura, la contaminación, la luz, puertas, controles, etc. Todo este tipo de dispositivos, de sensores, es lo que nosotros vemos que se empiezan a integrar a este Internet de las cosas, ¿no? Al Internet of Everything, cómo empiezan a integrarse y a generar esa información.
Un caso que me comentaban la semana pasada y me pareció fascinante. Un avión, que es algo pues, científicamente, tecnológicamente muy avanzado. Sin embargo, sigue siendo un objeto aislado dentro de ciertas normas, ¿no? En cuanto a comunicación de los datos. Un avión en un vuelo de 30 minutos genera algo así como 2 terabytes de información. No toda esa información es práctica para su comunidad, pero ¿cómo hacemos para detectar la información que puede ayudar a diferentes consumidores? Lo mismo pueden ser otros aviones o radares o incluso poblaciones por las que está volando encima. ¿Cómo hacemos para que esa información alimente? Y todo eso son sensores y conectividad. Ahora dime, ¿cómo está impactando esto en el contact center? Perfecto, ese es el gran reto que tenemos, porque estamos muy acostumbrados, el contact center se ha especializado en tener la atención personal, en dar una cara humana a las empresas, en hacer la relación uno a uno. ¿Qué sucede cuando el consumidor interactúa con la empresa no directamente, no como persona, sino interactúa a través de sus dispositivos? ¿No? Cuando tu teléfono falla o cuando tu electricidad tiene algún consumo extraordinario o detiene el consumo, estás interactuando a través de tus objetos. ¿Cómo las empresas pueden aprovechar para alimentarse de esa información para darte un servicio y una atención? Entonces es un reto porque, digamos, el contact center que sabe hablar humano, ahora tiene que aprender a hablar máquina y eso incluirlo en sus procesos, porque al final el objetivo es el mismo, la satisfacción del cliente, la experiencia del cliente, como lo hemos visto a través del evento, ¿no? Como el tema rector. ¿Cómo haces que la experiencia de tu cliente sea mejor? A través de conocer mejor sus objetos. ¿No? Todo un reto. Sí, exactamente. Oye, ¿cómo te imaginas que va a ser esto en 5 años? Wow. Las interacciones, ¿cómo van? Pues de entrada creo que el principal cambio que yo esperaría es en la dinámica, en el momento de la interacción. Yo creo que va a ser mucho más proactivo, ¿no? Gran parte de lo que estamos viendo, por ejemplo, incluso en tema de adquisiciones de empresas de tecnología, son tecnologías o empresas que se dedican al aprendizaje del comportamiento humano, ¿no? Y esto lleva a una tendencia para hacer atención o interacción proactiva. Antes de que tú siquiera sepas que quieres un producto, antes de que sepas que ya se acabó la leche que está en el refrigerador o antes que sepas que la gasolina que trae tu auto, antes de que sepas que vas a requerir esa interacción, la empresa ya va a estar lista para ofrecértelo. Y no es únicamente por contactarte proactivamente, sino por acercar esta atención para que en el momento que la necesites, ya esté ahí, ¿no? Un caso de...